Oremos juntos. Nuestro Padre Dios misericordioso que nos ama, te damos gracias por habernos tenido misericordia de nosotros, que estábamos lejos de ti en medio de pecado. Y te damos gracias porque tú recibiste la maldición y el juicio en nuestro lugar por la muerte de la cruz cuando no te conocíamos. Gracias por limpiarnos nuestros pecados con tu preciosa sangre derramada. En esta hora estamos reunidos nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa para alabar tu gracia y tu gloria y aprender tu palabra. Gracias por permitirnos estar en la santa comunión. Creemos que ahora tú estás con nosotros. Te pedimos que tú seas cuidándonos, ayudándonos con tu mano misericordiosa a cada uno de nosotros. Y también que tú seas ayudando con tu palabra y tu amor y tu poder a todas nuestras iglesias que están en todo el mundo y a todos los hermanos que predican el Evangelio a pesar de muchas dificultades, para que puedan predicar tu Evangelio valientemente, para cumplir la obra de Dios que salva y guía a muchas almas perdidas hacia el Señor. Te pedimos que tú seas cuidando a cada hermanos enfermos y dándole fortaleza y la oportunidad para que puedan vivir el resto de su vida para el Señor. Permítenos la palabra que necesitamos. Enséñanos el camino que debemos andar. Y en esta hora, enséñanos tu palabra para nosotros y tu santa voluntad y las cosas como debemos hacer. Ayúdanos para que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra en nuestro corazón y vida, para darle la gloria y el gozo al Señor, a Dios Padre. Solamente confiamos en la guía del Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, desde 1 al 10. Vamos a leer juntos San Mateo capítulo 5, del 1 al 10. Primero les leo y luego ustedes leerán siguientes versículos. Intercaladamente vamos a leer. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta aquí estamos aprendiendo de la bienaventuranza que sale en San Mateo 5. Hoy es sexta palabra, bienaventurado. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dijo así. Limpio corazón es un carácter cristiano normal. Limpio significa claro, limpio, honesto y santo. Antes de recibir la salvación, nuestro corazón era perverso, como dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová,
es que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios dijo, entre todas las cosas, todas las criaturas, el más perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Por qué fue así? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre creado a la imagen de Dios entregó su corazón al diablo por desobedecer la palabra y de Dios y cometer pecado. El diablo es el adversario a Dios. Por eso se dice que entre las criaturas creadas por Dios, el corazón humano es el más engañoso y perverso. Y como dice Dios, todas las personas viven en el mundo con un corazón mentiroso y corrupto, porque hemos nacido como pecador y vivimos con la naturaleza caída del pecado. Y el que domina ese corazón es el diablo. El diablo continúa gobernando ese corazón perverso. A lo largo de miles de años de historia, el diablo que ha estado trabajando en este corazón corrupto hace a los humanos cada vez más malvados. Y sus pecados hacen que se alejen de Dios y se oponga a Él. Por eso, si vemos Job capítulo 14 versículo 4, pone, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Dijo así. Lo sucio sale de las cosas sucias. No se puede que salga lo sucio de las cosas limpias. Es decir, ¿cómo podría salir la santa y limpia obra de corazón sucio? Nadie. Por eso, como está escrito, no hay justo ni aun uno, dijo así. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, pone, Jesús dijo a los religiosos judíos, los religiosos judíos son sacerdote, intérprete de la ley, fariseos, escribas y líderes de Israel. Son personas religiosas que enseñan la ley y oran a Dios por el pueblo en el templo. Pero Jesús les dijo, por fuera se ven limpios, pero por dentro están llenos de lo sucio. Por eso dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones y los homicidios y los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contamina al hombre. Por lo tanto, lo que sale del corazón es perverso y sucio. El Señor les indicó así. Pero ellos por fuera se veían sirviendo bien a Dios, guardando bien la ley, se veían justos. Pero esa es la hipocresía de ellos. ¿Quién sabrá cuán perverso y engañoso es el corazón? Ni yo mismo dice, lo conocerá. Los religiosos podrían pensar que ellos son más limpios que otras personas. Una persona podría recibir educación moral o diversas formaciones religiosas a través de entrenamiento
y el ascetismo a través de la educación moral o la vida religiosa, uno podría controlarse a sí mismo hasta cierto punto. Podría ocultar el pecado dentro de sí. Y las personas con cierta educación tienen el poder de controlarse, porque saben que si comete un delito tendrán problemas legales y algunos daños personales. Por eso parecen amables con la gente. Y las personas que no tienen buena educación o que no tienen una vida religiosa no tienen poder para controlarse a sí mismo. Por lo tanto, sus pecados quedan inevitablemente expuestos. Entonces la gente lo ve y hacen juicio como esa persona es buena o mala persona. Pero Dios no hace eso. Porque Dios mira el corazón. Cuando Dios mira el corazón de todos los humanos, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No hay quien haga lo bueno y no hay ni aun uno. Y si vemos Proverbio 30, versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En su pensamiento dice que está limpia, pero en realidad no se ha limpiado de su inmundicia. Ellos son los religiosos. Siguen siendo lo mismo ahora también. Las personas que van a la iglesia, practican diversas religiones, reciben educación moral y ellos se consideran limpios y pensarán que son mejores que otras personas. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba evangelizando en Dongducheon, había una unidad militar estadounidense allí. No sé si ahora también existiría esa unidad militar. Pero cuando llega el momento de salir del trabajo, muchos soldados estadounidenses salen a jugar. Sin embargo, yo pasaba por allí de vez en cuando. Y una vez vi a dos monjas y parecía haber venido de visita. Y por alguna razón, no sé, simplemente ellas inclinaron la cabeza y permanecieron tranquilas frente a la puerta. Y al lado de ellas estaban las prostitutas. Ni siquiera tienen ropa puesta. Y ahora cuando salen los soldados americanos dicen, hola, hola. Así los atraían y se veían muy perversas. Qué contraste. Y las prostitutas cuyos pecados fueron expuestos y las monjas que recibieron educación en el monasterio y trataron de no cometer pecados, por un lado parecía como si el diablo acabara de descender y por el otro un ángel hubiera descendido. Fue interesante. Así que miré aquí y allá. Quizás las monjas dijeron eso. Oiga, ustedes son tan sucias, hijas de infierno, cometen pecados sin que ningún sentimiento de vergüenza. ¿Qué dirían las prostitutas? Oye, no pretendan estar limpias. Nosotros también estábamos limpias como tú. Mira lo que hay dentro. Eso es lo mismo. Quizás no habrán pensado así. Eso es la verdad. Aunque ellas estaban cubiertas con la ropa especial por la vida religiosa o por el entrenamiento religioso, pero nunca se sabe cuándo y qué sucederá. Nunca se sabe quién podría convertirse en prostituta o una monja podría convertirse en prostituta. Por eso dijo que el corazón humano
es muy engañoso y perverso. Por eso si vemos a Mateo 23, versículo 27, Jesús dijo a los religiosos: soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestra hermosos, mas por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. En realidad, en Israel, allí está el monte de los olivos, en el cual se puede ver a Jerusalén. Cada vez que fui a Israel, fui a monte de los olivos 3 veces. Hay una extraña estructura blanca en el monte de los olivos. ¿Qué es eso? Es una tumba. En lugar de hacer tumba como lo hacemos nosotros, los israelíes las exponen al exterior. Ponen los cuerpos dentro y pinta el exterior limpiamente así. Así era en tiempo de Jesús. Por eso, el sepulcro blanqueado significa que por fuera se ve hermoso, pero por dentro está lleno de hueso humano muerto y suciedad. A Jesús le parecía que los religiosos judíos se veían así. Por fuera se veía hermosos, pero por dentro lleno de toda suciedad. Hipócritas. Limpia primero lo de dentro de vaso y de plato, para que también lo de fuera sea limpio. Limpia primero lo de dentro. ¿Qué significaría? Los humanos tienen espíritu, alma y el cuerpo. La imagen de Dios es el espíritu. Dios es espíritu, ¿no? Y luego lo que sale del espíritu domina la mente y el corazón y los pensamientos. Y la mente se llama alma. En inglés el espíritu se llama spirit y el alma se llama soul. Y lo que aparece en el cuerpo es acción. El cuerpo se llama body, debido a que el espíritu está muerto y el diablo tiene el control del espíritu, por lo que corrompe la mente y el alma, debilitándolas cada vez más, y luego queda expuesto al mundo exterior en la carne. Por eso Jesús dijo: limpia primero lo de dentro. Primero el espíritu muerto en el delito y pecado tiene que vivir. Si el espíritu está vivo, ese espíritu cambia el corazón. Eso significa que si se cambia el corazón con el Espíritu Santo de Dios, la forma de pensar y actuar cambiará. Y estas cosas saldrán por fuera como la obra limpia. Por eso Él dijo: limpia primero lo de dentro, y luego lo de fuera también quedará limpio. ¿Cómo se limpia lo de dentro? Esto no se puede lograr mediante el esfuerzo humano o la educación. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito al mundo en semejanza del hombre. Y fue un hombre, pero sin pecado. Y en Jesús no había pecado. Y Él es justo, que cumplió toda la ley. Y ese justo murió en la cruz en el lugar del pecador. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Cristo. El pecado de todos los humanos que están en Adán fueron redimidos, pagados por su muerte. La paga de pecado es muerte, dice. Por eso Jesús pagó. Él pagó su muerte en la cruz. Y ahora la nueva vida nos es dada por su resurrección. Por eso Adán es el primer Adán y Jesús es el postrero Adán. Es decir, finalmente se acaba todo el pecado de Adán. Jesús, quien resucitó, es el segundo Adán, o sea, es el nuevo comienzo.
Por eso, cuando recibimos la salvación, creemos que Jesús nos redimió nuestros pecados en la cruz y a la vez creemos que nos justificó por su resurrección. Si vemos Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitados para nuestras para nuestra justificación. Jesús resucitado es el representante de nuestra justicia. Por eso el Espíritu Santo llega a aquella persona que entiende la gracia de Dios y cree que fue perdonada. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor resucitado. Y ahora soy justo porque el Señor entró en mí, porque en Adán fui constituido pecador, ahora en Jesús justo. Y luego el Espíritu del Señor me llegó. Y el Espíritu del Señor es el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. Por eso, en Romanos capítulo 8, versículo 9 pone, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando uno recibe la salvación, tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu murió en la cruz y resucitó. Por eso tenemos el perdón de pecados. Somos salvos por su amor. Tenemos vida del Señor y el Espíritu del Señor, el cual es el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Por eso, en Romanos capítulo 8, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo tiene el mismo significado. Entonces allí está el Espíritu Santo después de ser salvo. El Espíritu Santo existe incluso si usted no sabe que existe. El que tiene perdón de pecado es justificado. Los justificados son renacidos. Los renacidos tienen el Espíritu Santo y van entendiendo estas cosas por medio de la Biblia. La remisión de los pecados, la justificación y el renacimiento no son cosas separadas. Todo sucede al mismo tiempo. Me he convertido en un hijo de Dios y mi esperanza en el cielo ahora es cierta. Me convertí en heredero de Dios y recibí todas esas increíbles gracias al mismo tiempo. A la medida que aprendemos estas palabras, gradualmente nos damos cuenta de esto. Lo que es tan asombroso es que el Espíritu Santo está dentro de mí. Hay un himno, ¿no? ¿Verdad? El Espíritu Santo está aquí, aleluya. Él está en mí, Él está en mí. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Nosotros mismos tenemos que conocernos esto. Ese Espíritu Santo, ¿qué haría? Él transforma nuestro corazón mediante la palabra. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está en Cristo significa que Cristo está en mí, yo en Él. Si Cristo está en mí, nos hace nueva criatura. Las personas no salvas son hombres viejos. No importa si va a la iglesia o practica cualquier religión. No importa cuán justo o limpio pretenda ser. No hay absolutamente ningún cambio en su corazón. No puede haber ningún cambio. Intentan controlarse con su propia voluntad. Pero cuando se acaba eso, sus pecados quedarán expuestos otra vez. Hubo una historia interesante. Alguien mientras subía a la montaña, vio a alguien en una roca orando con las manos levantadas así. Entonces yo le dije, hola, ¿por qué haces penitencias así? Levantando las manos. Esta mano tiene un mal hábito, así que estoy tratando de domarla. Oye, tiene que primero cambiar de corazón para ser bueno en tus manos o cualquier cosa. ¿Acaso se dará eso
practicando la penitencia. Entonces le respondió: bastardo, te mataré a golpes. Dijo así con la mano levantada: mira eso, si tu corazón no cambia, ¿cómo puede cambiar tus acciones? Esa es una historia interesante, ¿verdad? Por eso, para cambiar ese corazón no se puede por su esfuerzo, ni por el entrenamiento, sino que si uno tiene el Espíritu Santo se hace nueva criatura. Si estoy en el Señor, Él está en mí. Yo soy nueva criatura. Después de que el Señor Jesús entró en mi corazón, cambié y me convertí en una nueva criatura. Hay un himno como ese, ¿cierto? El nuevo hombre se cambia. El Espíritu Santo cambia gradualmente nuestros corazones y nos convierte en una nueva personas completamente. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nos hace nuevas personas poco a poco. Y para entrar en un cielo nuevo y una tierra nueva, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Dice que el cielo es un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí no hay pecado, ni mentira, ni lo sucio, nada. Solo hay lo limpio, perfecto, lo santo como Dios. Primero hay que ser nueva criatura para poder entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva, ¿verdad? No se puede entrar allí con hombre viejo. Por eso, después de ser salvo, el Espíritu Santo nos hace nueva criatura. No es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que cambia gradualmente. Por eso el corazón de los cristianos salvos ahora se hace limpio, sí se puede. En San Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús oraba un día antes de ser crucificado. Dijo: santifícalo en tu verdad, y tu palabra es verdad. El Espíritu Santo con la palabra de Dios cambia que nuestro corazón sea santo y limpio. Tu palabra es verdad. Entonces, sabemos que es muy importante que la gente esté limpia. Por eso usa la ropa limpia y lava su cuerpo limpiamente. Por eso no nos esforzamos mucho en mantener limpio. Uno se mira al espejo y trata de mantener la cara limpia y ordenada. Si eso es necesario, pero el corazón debe estar limpio primero. El corazón claro y puro es limpio. El Señor dijo que debemos estar limpios. En Efesios capítulo 5, versículo 26, pone: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por las palabras. El Señor limpia a los salvos con el agua, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dijo así. Por eso nosotros cada día debemos de estar limpios por la palabra. Si no tuviéramos agua, no podríamos estar limpios. Se lava las manos y la cara con agua varias veces al día. Por la noche lava todo el cuerpo una y otra vez. Imagínese, si no tuviera esa agua, ¿cómo podríamos llegar a ser limpios? Si no estamos cerca de la palabra de Dios. A medida que leemos, escuchamos, memorizamos la palabra y la guardamos en nuestro corazón, en nuestra vida, el Señor nos va purificando. Pero si una persona no lee la Biblia, tiene pereza en escucharla, no la memoriza, no la obedece una por una y se aleja de la palabra, esa persona se aleja de agua para lavar su cuerpo. Si se aleja de agua, ¿con qué podría estar limpio? Dios nos purifica a través de la palabra. Por eso debemos purificar poco a poco nuestro corazón,
nuestras acciones a través de la palabra, por supuesto. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, pone: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios dijo que los salvos tenemos que amar a los hermanos como el Señor nos ama. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. San Juan capítulo 13, versículo 34 dice así: pero ¿qué deberíamos hacer para amar? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obedecer a la verdad significa que recibir la gracia de Dios en el corazón por la salvación. Entonces el espíritu se queda limpio. Así que no sepa, se hace así. Por eso, para el amor fraternal no fingido, dice, ¿sabe que hay amor fingido? Si yo amara a esa persona, ¿qué beneficio me daría? ¿Qué me beneficiaría? Algunos calculan así: es un amor falso. Si uno se equivoca, no sé qué hará. Hoy en día, si un hombre o una mujer alguna vez estuvieron saliendo juntos, eran amigables, si a una persona no le gusta, la mata. ¿No da miedo? Hoy en día aparece mucho en los periódicos, en la noticia. Si no le gusta, no sé qué hará. Es un amor falso desde el principio. Habiendo purificado vuestras almas mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dijo así. ¿Cómo se podrá hacer así? Amando a los hermanos y a Dios, obedeciendo a la verdad en nuestra vida. Con el corazón limpio se puede hacer así. El Espíritu Santo nos transforma cada día con la palabra de Dios. Es el crecimiento de la fe. Los renacidos ahora tienen el Espíritu Santo, pero aún tiene más la naturaleza vieja. El Espíritu Santo del Señor es el 10% y el resto es el 90% de la naturaleza vieja. A la medida que crezca un poco más, el Señor gradualmente transforma en el 20% de mí. Luego en el 80% de este lado. Luego en el 30%. Y luego en el 70%. Luego, a medida que crezca un poco más, el Espíritu Santo se apodera del 50% de mi corazón. Entonces el 50% de su antigua personalidad aún permanece. Así va cambiando día en día. La persona interior quiere obedecer a la palabra de Dios, pero otra fuerza se apodera de mi corazón y me impide obedecer. En Romanos capítulo 7 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que está sufriendo y aún no ha escapado de su corazón perverso. El mismo apóstol Pablo hizo así. Pero si mi fe crece un poco más, el Señor tiene el 60% o 70% en mí. Y todavía queda un poquito, incluso si solo queda en 20% o 30% de la vieja naturaleza, el Espíritu Santo gana y supera la carne. Por eso en Gálatas capítulo 5, 16 pone: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si uno anda en el Espíritu, vence a la carne.
El deseo de la carne es contra el espíritu, y el de espíritu es contra la carne. Esto se opone entre sí, dijo así. Si vivimos según el Espíritu Santo, no viviremos según la carne, y podremos vencer a la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dijo así en Romanos capítulo 8. Por eso poco a poco se va cambiando. Y primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19 vamos a buscar primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Vamos a leer juntos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El apóstol Pablo, dándole la carta a Timoteo, que es su hijo amado y evangelista, le dijo, manteniendo la fe y buena conciencia, los salvos tienen fe. La fe va creciendo. Primero ama al Señor por la fe de la salvación y le obedece por la fe y le da toda su vida por la fe. Así va creciendo poco a poco. Y también manteniendo la fe y buena conciencia. Hay que tener la fe y buena conciencia juntas. La buena conciencia, la cual algunos desecharon. Alguno tiene fe, pero desecharon la buena conciencia. Entonces, ¿qué significaría la fe con la buena conciencia desechada? La cual naufragaron. Esa fe naufragada. Si un barco naufraga en el mar, se hunde. ¿Qué es una fe que naufraga? No es salvación, ¿saben? Hay una fe muerta en Santiago capítulo 2. En antes memorizamos, ¿no? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Santiago capítulo 2 nos explica muy bien. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios sabe que esa persona tiene fe o no, pero el hombre no sabe. Es persona que da testimonio. ¡Wow! Increíble, su testimonio es correcto, pero no podemos creer todo. Si da el testimonio bien, parece que es salvo, pero no es 100%. Tenemos que verlo. Vamos a verlo primero. ¿Qué debería hacer a continuación? Eso tiene que expresarse en palabras y acciones. Uno da muy bien el testimonio, pero si vemos su vida y su acción, no cuadra. Entonces su testimonio es falso. Es una hipocresía. He visto a varias personas así. Una hermana dio un muy buen testimonio. La gente se sorprendió porque dio su testimonio tan bien. Pero luego descubrí que era una estafadora. Mentía y pedía prestado mucho dinero aquí y allá en la iglesia. Y el pastor incluso le prestó unos $50. Se le cambió, se lo comió y huyó. Más tarde descubrí que era una estafadora. Bueno, hay bastantes personas similares. Por lo tanto, el testimonio no se acaba solo con la boca, sino que debe estar conectado con la acción, ¿verdad? No solo el testimonio, también son nuestras oraciones. Cuando oramos, vemos que algunas personas son muy buenas orando como agua clara.
son buenas orando, pero no son buenas en las obras. Esa oración sería mentira. Bueno, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, dice. La fe naufragada. En Isaías capítulo 35, versículo 8, pone, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Hay un camino para ir al cielo, a Dios. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino. Hay camino llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con los redimidos. Esto significa que solo los que fueron redimidos por la sangre preciosa del Señor, los renacidos por el Espíritu Santo, puede hacer una vida santa. O sea, los de corazón limpio puede vivir una vida limpia ante Dios solamente. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 pone, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los que son salvos reciben el perdón de sus pecados por el amor de Cristo, por la gracia de Cristo, y el Espíritu Santo de Cristo ha venido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener el sentir de Cristo. A través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el corazón de Cristo se va formando gradualmente en nuestro interior. Es la personalidad de Cristo. El corazón de Cristo es un corazón limpio. No hay pecado en el corazón de Cristo. Esto significa que debemos tener un corazón limpio, como un corazón puro como Cristo. Y vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y 1 de Pedro es para las personas salvas. Aquel que os llamó, ¿quién es? Es Dios. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios desea que sus hijos salvos sean santos como Él. En San Mateo capítulo 5, versículo 48, pone, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El hombre, ¿cómo podría ser perfecto como Dios? Pero eso es lo que Dios desea. Nos dijo, porque sí se puede. Cuando recibimos la salvación, éramos viles pecadores. Pero después de ser salvos, Dios nos limpia y nos santifica con su palabra y el Espíritu Santo. Por eso vamos santificándonos poco a poco como Dios. Entonces al final, cuando venga el Señor, hasta nuestro cuerpo se transformará al cuerpo glorioso como el Señor. El propósito de que Dios nos salve no es llevarnos al cielo después de vivir en pecado por un tiempo, sino cambiarnos gradualmente a los que hemos sido salvos con la palabra de Dios y el Espíritu Santo y el poder de Dios, haciéndonos
más y más limpios y santos para que podamos entrar en su gloria. Por eso debemos saber que entraremos a esa gloria. Por eso dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra forma de hablar, pensar, actuar, poco a poco, tiene que ir cambiando. Santo significa ser distinguido del pecado. Por eso en 2 de Corintios capítulo 6 pone, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros somos hijos de Dios, Dios nuestro Padre. Él es santo, santísimo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir como el Padre. En San Mateo capítulo 6, versículo 9 pone, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Para los salvos, Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Padre nuestro en los cielos. No solo mi Padre, sino nuestro Padre. Nuestro Padre. Los salvos, nosotros podemos llamarle Padre. Pero santificado sea tu nombre, dice. Los salvos tienen que santificar el nombre de nuestro Padre. ¿Qué tenemos que hacer para ser así? Si vivimos según nuestra propia voluntad y decimos, Dios se ha santificado tu nombre. Si oramos así, Dios nos preguntará, ¿qué pasa? ¿Cuándo me santificaste? Nos preguntará así, ¿verdad? Si somos salvos y nacemos de nuevo, nuestra familia, nuestros familiares, amigos, vecinos, nos preguntará, entonces, ¿fuiste salvo? ¿Te convertiste en hijo de Dios? ¿Eres una de las personas que irá al cielo? Entonces veamos cómo han cambiado las cosas. Nos mirarán. Bueno, es lo mismo que antes. Entonces, ¿qué dice? Eres bueno mintiendo. Así es. No es posible. Incluso si les predicamos, ellos se nos burlarán. Por eso nuestra forma de hablar y actuar tiene que ir santificando poco a poco para que el nombre de Padre, nuestro Padre Dios, sea santificado. Por eso, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos ser distinguidos de la gente del mundo. En 1 Corintios 15 pone, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, no importa lo cerca que esté, debe cortar a los amigos que no sean salvos. A veces, sí oramos por ellos para evangelizar, pero si sale con estas personas, hablan de malas palabras y pasean con ellos, luego se va a contaminar por ellos. Entonces su amigo le dice, oye, tú y yo somos iguales, ¿qué pasa? Le prueban, les hace beber alcohol y le habla varias cosas. Al final le dice, bueno, es parecido, igual que en los tiempos antiguos. Bueno, ¿qué está cambiando? Tú y yo somos iguales. Entonces, por muy bueno que diga a esa persona, no le aceptará. ¿Lo entiendes? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice. Y ahora tenemos que arreglar a los amigos del mundo después de ser salvos. Debemos estar alejados de nuestros amigos en este mundo. Debemos de hacer amigos que son salvos, que sean buenos viviendo una vida cristiana. Hay un dicho que dice, si quieres saber qué tipo de persona es, mira a sus amigos. Si sabe cómo son los amigos de esta persona, también podrá conocer. Si su amigo parece una persona piadosa y vive una vida cristiana, si usted vive cerca de aquellas personas, serán iguales. Sed santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir,
En esta palabra hay muchas cosas incluidas. Escrito está, sé santo porque yo soy santo. Dios nos ha mandado así. Esto no es algo opcional. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Después de Primera de Pedro hay Primera de Juan. Busquemos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Del 1 al 2, vamos a leer juntos. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a leer versículo 3 también. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí mirad, dice, es una expresión de sorpresa. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Significa que no solo nos salvó como pecadores, sino también nos llama hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Dios que creó los cielos, la tierra y todas las cosas es nuestro Padre. Imagínense. Ahora no lo sentimos muy bien, ¿no? Pero es verdad. Cuando el Señor nos llevará enviando a sus ángeles. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Acaso la gente del mundo sabrá que somos hijos de Dios? Ellos no saben. Jesús, el unigénito de Dios, vino a Jerusalén con el cuerpo humano y nació en el pesebre. Y han estado viviendo durante 30 años siendo hijo de un carpintero, pero nadie le conocía que Él es hijo de Dios, Cristo. Y solo lo conocían su madre María y José. Aunque Jesús caminó por la tierra de Israel durante 3 años y medio, resucitando muertos, limpiando leprosos, abriendo los ojos de los ciegos, predicando sus preciosas palabras, los israelitas no sabían que Él era el Hijo de Dios, Cristo. Por eso, ¿cómo nos conocerá el mundo que somos hijos de Dios? Sí. Pero el mundo nos conocería. ¿Por qué no nos conoce? Porque no conoce a nuestro Padre. Por eso no nos conoce. No conoce la palabra. Por eso ni siquiera conoce a los santos salvos. Incluso las personas que dice creer ven a las personas salvas como herejes, secta, y los critica y trata de perseguirlos. No conoce a Él, al Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice. Ahora somos hijos de Dios. Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Los hijos de Dios también son pobres, a veces enfermos, a veces ignorados por la gente y a veces enfrentan tiempos difíciles. Pero somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si viene el Señor hoy, este cuerpo será semejante al Señor. En Filipenses capítulo 3, versículo 21 pone, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
este cuerpo humilde y débil será semejante al cuerpo glorioso del Señor. Como la larva se convierte en la mariposa y vuela. Nosotros debemos pensar en esto viéndolo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sabemos que seremos semejantes a Él. Cuando veamos al Señor seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Podremos verlo al Señor cuando seamos como Él. Por eso lo que no se transforman no lo podrá ver, porque le veremos tal como Él es. Veremos tal como Él es santo y espiritual. Seremos iguales al Señor, santo y glorioso. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. ¿Tenemos esperanza en Él, cierto o no? ¿Tenemos esperanza en Él o no? En el Señor. Nadie me responde. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, es nuestra gran esperanza. Cuando venga el Señor, seremos igual al Señor. Tendremos cuerpo santo, espiritual y glorioso. Seremos más hermosos que los ángeles, porque los ángeles no pueden ser la novia de Cristo. Jesús no muere para el ángel si cae. Nosotros veremos al Señor con el cuerpo transformado, glorioso. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? ¿Qué hace? Mire bien la Biblia, no a mí. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es que solo vivamos con la esperanza, la cual seremos como el Señor en su venida, sino también debemos vivir imitándole poco a poco. Como una ninfa se convierte en cigarra, pero una ninfa no se convierte en cigarra de inmediato, sino después de 7 años hay un proceso para convertirse en cigarra. Luego, a los 7 años, muda su piel y se convierte en cigarra. Se van volando. Trepa a la copa de sauce y comienza a cantar mientras aspira el rocío claro. Cuando este cuerpo humilde se transforme en cuerpo glorioso como el Señor y entra en el reino del Señor, ¿qué debe hacer todo aquel que tiene esa esperanza para purificarse, así como el Señor es puro? Tiene que alejarse de pecado, de las cosas sucias. No lea libros sucios, no mire películas sucias, no haga amigos impuros, no coma comida malas. Hay que tratar de estar limpios, ¿cierto? ¿Cómo podría purificarse si uno vive como la gente del mundo, haciendo todo como quiera? Debemos ir pareciendo al Señor poco a poco. Nuestra forma de hablar, actuar y toda nuestra forma de ser debe ir limpiándose poco a poco como el Señor. Y luego seremos como el Señor. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice. Y vamos a ver el Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 10. El Apocalipsis 22, versículo 10 y 11. Capítulo 22, versículo 11. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí si vemos, dice, el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo sería?
La venida del Señor está muy cerca. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía. Y ahora, cuando llega el tiempo de la cosecha, el trigo madura como el trigo y la cizaña madura como la cizaña. Cuanto más la venida del Señor se acerca, el mundo se llena más de las maldades, prepara su tarifa para ir al infierno. Los salvos practican la justicia más, los santos se santifican todavía más. Es porque ya entramos pronto al cielo, está cerca ese día. En cuanto a la novia, cuanto más se acerca el día de la boda, más ordena su cuerpo y su mente, ¿verdad? El día de la boda, un novio muy guapo se para frente a la novia, ¿no? Dice, entra la novia, pero la novia no se ha bañado en 3 meses. ¿Y qué pasaría si saliera con el pelo como una loca y como despeinadas? Mucho polvo volando por ahí. Es inimaginable, ¿no? ¿Cierto? Probablemente el novio se asustará y se escapará. La novia debe estar en la mente y el cuerpo más limpio, ordenados durante toda su vida y estar frente a él con la apariencia más hermosas. Cuanto más se acerca el día de ver al Señor, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando venga el Señor, todo lo que hayamos hecho en este mundo habrá terminado. Ya sea que haya estudiado mucho o poco, si hemos tenido éxito en los negocios, cuánto dinero tenemos o si somos dueños de bienes inmuebles, como hemos estado viviendo desde el día que fuimos salvos hasta el día que nos vayamos ante el Señor. Lo que hicimos para el Señor, eso es todo lo que queda, según el trabajo de cada uno. Por eso, cuanto más se acerca el Señor, el día del Señor, más alerta debemos estar. O dice alguna persona, incluso, aprende la Biblia. El cuerpo dice, pero ¿cómo todavía es carne? ¿Podrá hacerlo? ¿Por qué soy carne? Son buenas poniendo excusas. Debemos vencer la carne y el pecado con el poder del Espíritu Santo. Si ganamos 1, podemos ganar otros 2. Si ganamos 2, ganaremos 3. Y luego nos volvemos más fuertes. Si una persona cede 1 por 1, no podrá vencer nada. ¿Saben que acaso el diablo nos dejará tranquilo? Aunque no puede quitar la salvación de nosotros, pero puede hacer que seamos inútiles. ¿Lo saben? De muchas maneras. Debemos saber esto. Es que somos nosotros los que pronto entraremos en ese reino santo y glorioso. Nunca debemos olvidar eso. Y después de ser salvos nosotros, y ahora tenemos comunión con los santos hermanos, con Dios que está en la comunión. Tenemos comunión. Primera de Juan, vamos a buscar, antes del Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después de ser salvo, tenemos comunión con Dios. Tenemos comunión, ¿cierto? Después de recibir la salvación, nosotros decimos comunión, ¿no? Nuestra comunión no es con los humanos. En versículo 3, vamos a ver. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
es una comunión con el Padre y con sus hijos Jesucristo. Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? En 1 Corintios capítulo 6 pone, la luz no se puede estar juntos. La luz, la tiniebla no se puede estar juntos. Dios es luz, pero ¿cómo podría decir que tenemos comunión con Él si andamos en las tinieblas? Debemos de andar en luz para seguir teniendo la comunión con Dios y estar limpios. Una esposa y un esposo deben estar enamorados, tener buena comunión, pero si uno esconde algo, alguna mentira, ¿y cómo podría tener buena comunión? Es falso, sería falso. Amor sin mentiras, amistad sin mentiras. Para tener comunión con Dios, debemos caminar, andar en luz. Andar en luz no significa no cometer ningún pecado. Cualquiera que camine en la luz quedará inmediatamente expuesto a cualquier pecado. Por eso inmediatamente va arreglando, corrigiendo su pecado. Pero si hay un pecado, pero si lo ignora y lo esconde, es decir, está andando en la oscuridad. Una persona salva debe tener una conciencia muy sensible. Si es sensible, incluso si tiene un pequeño pecado, se siente adolido. Y debe arrepentirse rápidamente y volverse a Dios. Entonces Dios le perdona. Si alguien lo toma y lo esconde como un tesoro, dice, nadie lo sabe, solo yo lo sé. Dios lo sabe, ¿cierto? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Esto significa que después de ser salvo, Dios sigue perdonándonos a pesar de nuestros errores. Si andamos en luz, nos perdona. Pero cuando hacemos errores, si lo escondemos en la tiniebla, Dios no lo perdona. Si en Levítico capítulo 10, versículo 3 pone, en los que a mí se acercan, me santificaré. Debemos acercarnos a Dios para servir a Dios. Debemos estar limpios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento que están cerca de Dios, los descendientes de Leví que ofrecen sacrificio a Dios en el templo, deben estar limpios. Si no lo hacen, si lo hace algo mal, muere. Entonces, para servir a Dios de cerca, debemos estar limpios. Tenemos que estar limpios. Nuestra palabra y acción debe estar limpios y ordenados. En San Juan, capítulo 8, versículo 11, trajeron una mujer atrapada en adulterio. Los judíos la llevaron ante Jesús porque ella fue atrapada en adulterio. El hombre, no sé, se dio a la fuga y solo atrapó a la mujer, atraparon a la mujer. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dice? Si Jesús dijera que la matara, sería un problema según la ley romana, porque el juez romano, en aquel entonces enviado desde Roma, nadie podía ser asesinado a menos que la sentencia de muerte fuera dictada a través del juicio de Pilato. Pero Jesús dijera que la matara, entonces estará sujeto al derecho romano. Si dijera no la matara, entonces quedará sujeto a la ley de los judíos, de la ley. Ellos dirían la ley dice matar, entonces ¿por qué dice no matar? Hicieron esto para tenderle una trampa a Jesús. Y el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los judíos esperaban lo que Jesús que decía,
con las piedras en sus manos para matar a ella. Pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Porque los más viejos primero salieron, porque tienen más pecados. ¿Cuál sería la experiencia de su vida? Es la experiencia de cometer pecado. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quién sería el que esté sin pecado? Nadie. Entonces Jesús debería decir, el que esté sin pecado soy yo, cierra ojos, te pego. Pero Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Acaso Jesús habrá infringido la ley? No. Jesús prometió cargar con el pecado mortal de la mujer y morir en la cruz en su lugar. No te condenaré porque recibiré tu juicio, te perdono. Así que ve y no peques más. He recibido el castigo que mereces. Así que no vuelvas a pecar. ¿Cuál es el propósito de salvarnos? ¿Nos ha perdonado por volver a pecar? No. Por eso, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, pone, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto significa que no es que nos salvó para que vivamos en pecado, para que participemos de su santidad. Para esto nos salvó. Por eso los salvos van santificándose poco a poco. No peques más. Si peca, ¿qué le pasaría? Habrá disciplina fuerte. No importa qué pecado cometa una persona no salva. Dios no le disciplina porque se va al infierno. Lo deja nomás. Ninguna disciplina. Pero Señor no lo deja a los salvos sin disciplina. No pega al hijo de otra persona, ¿no? La disciplina es porque es mi hijo. En Proverbio dice, corrige a tu hijo, dijo, porque Dios es un padre estricto. En Hebreo 12 pone, el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. La disciplina se muestra de varias maneras. Puede manifestarse físicamente, puede presentarse como una enfermedad, puede causar un daño importante a la personalidad y puede causar pérdida de propiedad y puede presentarse de muchas formas. Existe la disciplina de Dios, hermanos. No penséis que los que sean salvos no serán disciplinados. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. No disciplina a los bastardos, porque no son sus hijos. Una hermana me dijo eso. Veo que, aunque yo haga algo mal, no me pega Dios. Supongo que yo soy último hijo. Dios no tiene último hijo. En lugar de que le guste que no le discipline, debería pensar si es un bastardo. Por eso hay que alcanzar la santidad temiendo la disciplina. Por eso en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos alcanzar la santidad temiendo a Dios. Debemos aprender a temer a Dios. Incluso si alguien piensa, si hace algo descaradamente mal, Dios no lo verá, no le verá. Dios sabe todo. Aunque ahora no parezca un castigo, algún día cuando Dios nos traiga una vara, nos disciplinará sin piedad entonces. Mientras tememos a Dios, también debemos temer la disciplina. Y antes hemos leído, ¿no? Salmos 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Dios.
ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21, dice: en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y usos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. La casa de Dios es una casa grande, y en ella no hay vaso viles. Pero para Dios no hay un vaso viles. Y como las personas utilizan únicamente platos limpios, ¿saben? Incluso si es un vaso de oro, si está sucio, no se puede utilizar. Dios no usa persona de apariencia sobresaliente, ni persona guapa, ni persona con excelente conocimiento, sino persona limpia. Debemos saber eso. Por eso, Dios utiliza los utensilios limpios. Por eso debemos purificarnos a nosotros mismos para llegar a ser un utensilio limpio y un vaso usado por Dios. Si nuestro corazón no está limpio, nada es puro. No sirve de nada pretender estar limpio por fuera. En Salmos capítulo 51, versículo 10, pone: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David, después de cometer pecado, dijo, arrepintiéndose: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque David fue disciplinado por cometer gran pecado, a partir de ese momento hasta llegar ante Dios, él no ha cometido pecado, vivió limpio. Por eso Dios lo amó y lo utilizó preciosamente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La bendición que se le da a los de limpio corazón es que verán a Dios. Ver a Dios, ¿qué significaría? Mientras estemos vivos en este mundo, no podremos verlo con nuestros ojos carnales. Porque la Biblia dice: nadie ha visto jamás a Dios, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, dice. Aunque no podemos ver a Dios con estos ojos carnales, pero hay manera de poder verlos. Nosotros, aunque no podemos verlos, pero podemos escuchar su palabra, ¿no? Y podemos conocerlo mediante la palabra. Por eso, en Efesios capítulo 1, versículo 18, pone: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces podremos ir conociendo a Dios más y más, aprendiendo su palabra y entendiéndola. Esto es ver a Dios con los ojos de corazón. Por eso en Salmos capítulo 119, versículo 18 pone: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que yo pueda ir entendiendo y conociendo su palabra. Y nosotros no vemos a Dios a través de la Biblia. Vemos el mundo espiritual mediante la Biblia, ¿cierto? Podemos ver el mundo eterno y glorioso y el cielo, ¿no? Cuando subimos al cielo que anhelamos y venimos ante Dios, el cielo
con nuestro ojo se ve poco invisibles, pero a medida que nuestro corazón se acerca a Dios, se convierte en un cielo visibles. A medida que las cosas se vuelven cada vez más realistas, la imagen de Dios se aparece cada vez más brillantemente. Dentro de un corazón limpio viene la luz espiritual. Si has logrado este tipo de corazón, incluso tus ojos se volverán brillantes. Cuando tu corazón se vuelve brillante, tus ojos se vuelven brillantes. Por eso, poco a poco, en San Juan capítulo 14, versículo 21, pone: el que tiene mis mandamientos y los guardan, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Si nosotros vivimos guardando y obedeciendo su palabra, Dios Padre nos ama más y Él nos revelará más y más y nos hace conocer más y más. Poco a poco, más y más, nosotros también podemos verlos. ¿Saben? Podemos ver al Señor, el cual la gente del mundo no puede ver. Por eso, en San Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de la luz. Pero si tu ojo es maligno, todo el cuerpo estará en tinieblas. Por eso, si el ojo es bueno, limpio y brillante, su vida también estará limpia. Y todo tu cuerpo estará lleno de luz, significa andar en luz. Por eso, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Pronto nosotros veremos al Señor cuando estemos de pie ante el Señor. Si vemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, dijo: verán su rostro. Entonces veremos cara a cara. Veremos el rostro de Dios que anhelamos, ¿no? Ahora lo vemos con los ojos del corazón mediante la palabra. Vamos viendo más y más. Si nuestros ojos son buenos, este mundo se nos alejará más y más, ¿sabe? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me estoy volviendo cada vez más consciente de estas palabras, de las palabras espirituales. Eso es ver a Dios. Sabe que cuando los ojos de corazón están oscuros, aunque vea la Biblia, no se puede entender. Ni siquiera si la mira, no puede, superficialmente solo lee. No puede entender. Por eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón de los cristianos salvos debe ser limpio y puro, santo, para poder acercarse a Dios y verlo como Dios nos ve. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, entonces veremos cara a cara. En realidad, veremos al Señor. Ahora debemos de ir viéndolo más y más. Entonces cuando venga el Señor, recibiremos al Señor glorioso. Hasta ese entonces vamos a tener una vida limpia en la palabra. Oremos juntos. Nuestro misericordioso Padre Celestial, te damos gracias por perdonarnos eternamente nuestros pecados. Y gracias, Señor, por darnos la vida eterna y nuestra gloriosa esperanza. Y ahora hemos pensado en lo que dijo el Señor: los que son limpios de corazón son bienaventurados. Por eso veremos a Dios. Queremos que nuestro corazón sea purificado y santificado por la palabra del Señor y el Espíritu Santo cada día.
y que todas estas cosas inmundas desaparezcan de nuestro corazón, de nuestra vida. Ayúdanos a acercarnos más al Señor, a confiar en Él y a obedecerlo. Y ayúdanos a ser gradualmente más brillante en nuestros ojos para ver al Señor claramente a través de la palabra de Dios. Líbranos de las vanidades de este mundo. Señor, guíanos para que no perdamos el corazón por las cosas vanas del mundo. Nosotros que tenemos la esperanza de ser como tú el día en que vuelvas pronto. Que el Señor estés con nosotros y guíanos en nuestra vida para que podamos purificarnos así como el Señor es limpio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.